Vamos a tener hoy una nueva sesión de miércoles FA. No sé qué número sea la mía, pero ya vamos en varias. Creo que es la primera vez que me presento en solitario y para mí mismo. Entonces, pues me presento para los que no me conozcan. Soy Ronald Bolaños Linares, soy egresado de la facultad, doctor en arquitectura y poco más. Les voy a comentar sobre un proyecto en particular. Vamos a ver solo un proyecto, es solamente una casa, es un proyecto que evidentemente no hice yo, es un proyecto que sí he estudiado y todo lo que vamos a ver en principio, bueno, por lo menos en el primer bloque, está basado en investigación que yo he hecho al respecto de este proyecto y cada que le escarbo encuentro más cosas. Es un fenómeno en realidad esta casa porque ha salido publicada y sigue saliendo publicada hoy en día en revistas. Ahora es como en plan de los grandes éxitos, ¿no? La revisión de el regreso a tal, el nuevo capítulo escrito. Entonces, en fin, vamos a tratar de explicar todas las partes del proyecto, los pormenores, las relaciones contextuales, las relaciones humanas que estuvieron implícitas en el tema. Voy a poner una alarma porque vamos a necesitar, me parece que 68 minutos, o si me pueden avisar cuando sean 10 para las 3, si alguien me puede avisar, por favor, porque tenemos que correr, vamos a correr 2 videos. Si ¿alguien se compromete? Perfecto, ok. Entonces vamos a correr dos de las cuatro piezas de video que se han hecho sobre esta casa, que las tengo con un poco de suerte. Podemos correr un pedacito de la tercera y la cuarta nomás no la tengo porque es una pieza artística. Entonces, bueno, me estoy adelantando mucho a los temas. Lo primero que voy a mencionar es la Maison à Bordeaux de Rem Koolhaas y por eso es el acrónimo. Y este es un dibujo que la oficina de Rem Koolhaas hace de sus propios proyectos en una publicación posterior, me parece que lo hacen en Content, que es una revista que hacen más adelante, donde revisitan sus proyectos con un cierto toque artístico de diseño gráfico y los convierten en villanos de la película, bastante curioso, y a la casa de Burdeos también le toca convertirse en villano. Este tipo de cosas las hace desde el Kunsthal que hacen en Rotterdam y justamente estas pequeñas figurillas tienen que ver con el movimiento postmoderno y con la revelación que hace Koolhaas de nunca alinearse, siempre estar en contra de todo lo que se dice, buscar ser provocativo, etcétera. Un poquito como hacía Le Corbusier en su época. Koolhaas ha retomado un poco esta tradición de al final salirse con la suya en todo cuanto hace. Entonces, voy a quitar el saco. Va a ser más práctico así. Bueno, ¿dónde está ubicado? Lo primero, es prácticamente, bueno, hemisferio norte, hemisferio oeste también, si lo dividimos en los dos sentidos. Está ubicado en Burdeos, también se le conoce como la Maison La Floreac o la Maison Lemoine. Esto tiene que ver con la ubicación específica del municipio y este es el apellido del autor. Esto casi nunca se devela en el proyecto. ¿Por qué? Porque era una situación muy privada, muy reservada. El propietario de la casa era una persona muy acaudalada y no le interesaba publicidad en absoluto. Entonces, bueno, estamos a 44 grados. Este es en la región sureste de Francia, en el País Vasco francés. Me parece que es Aquitania, el departamento. Y si se dan cuenta, prácticamente longitud cero, ¿no? Con un poquito de desviación, 31 minutos. Entonces, bueno, está ubicada aquí. Y la propiedad que comprende la casa es esta. El señor se compró un cerro para hacerse la casa. Y luego tuvieron que excavar y tuvieron que rellenar por el proyecto de Koolhaas. Hablo del proyecto de Koolhaas porque él era el que estaba a cargo, en realidad parte de su despacho, que es OMA, y que ahorita vamos a ver. Entonces, bueno, en principio, ¿cómo es la configuración de la casa? Es un paralelepípedo, el que destaca sobre todo, que parece que está flotando y por debajo hay una parte de casa enterrada.
la describen como 3 casas apiladas una encima de otra, y así nació el proyecto, con la idea de que fueran 3 niveles completamente diferentes, destinados a diferentes cosas. Y en el último nivel hay una división todavía, entonces podríamos hablar que hay 3, y en el 3 hay 3A y 3B, digámoslo de alguna forma. 3 actores importantísimos en el desarrollo de este proyecto son Rem Koolhaas, o Rement Lucas Koolhaas, como quieran, que es el nombre correcto, Jean-François Lemoine, que es el propietario, y Cécile Valmont, que es el calculista, que en este caso es un calculista muy potente. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, bueno, lo primero, Jean-François Lemoine, es rarísimo ver su foto. Esto no lo hace ninguna publicación, no se reporta en ningún lado. Conforme han pasado los años se ha abierto un poquito más para conocer quién era el propietario, pero al principio del proyecto esta era una cuestión totalmente privada, reservada, cerrada y demás. Tiene 2 componentes importantes el desarrollo inicial. En un principio el proyecto, bueno, el señor Lemoine se quería hacer una casa, él vivía en el centro de Burdeos, en una casa me parece de estilo neoclásico, y quería ver si se hacía una casa del mismo estilo. Entonces empezó a consultar a varios arquitectos, pero como si no le importara mucho. En 1991, y por eso lo pongo en rojo, tiene un accidente de tráfico importantísimo, lo cual lo deja tetrapléjico. Entonces es una persona muy importante, Jean-François Lemoine, es el propietario del segundo periódico de Francia, para que dimensionen de qué tamaño, que en realidad se llamaba el Grupo Sud-Ouest, pero tenía otras publicaciones, pero además tenía el segundo periódico con mayor tiraje de Francia, que en realidad era herencia de su padre, pero que él empieza a operar desde que tiene 35 años, me parece. En 1974 sucede a su madre en la presidencia del periódico, porque su madre también había sucedido a su padre, que su padre también se muere. Entonces, desde muy temprana edad empieza a ser el director y presidente del periódico y es una persona totalmente activa, dinámica, muy puesta. Le pasa este accidente, tiene una complicación terrible porque se altera completamente su vida. Entonces decide retomar el tema de voy a hacerme una casa. Entonces empieza a mirar otros arquitectos, de nueva cuenta empieza a considerar a Rem Koolhaas. No sabríamos en principio por qué es que lo mira él, porque en esta época, hasta esta época Rem Koolhaas había hecho muy pocas construcciones, tenía ya la Villa d'Álava y tenía la casa de los 2 holandeses, solo así me parece, y poco más, tenía muy pocos proyectos y esta persona pues tiene muchísimo dinero y pretende apostarle a un arquitecto que prácticamente no es conocido. ¿No? Bueno, sí que es conocido porque Rem Koolhaas, antes de convertirse en un arquitecto, diseñador y constructor, era un arquitecto investigador, un arquitecto escritor. Ya había hecho el Delirious New York y era famoso por eso. Pero bueno, entonces, bueno, en 2001, curiosamente, de una vez se los anticipo, muere Jean-François Lemoine, después de que en 1998 se inaugurara la casa. Es decir, solo vive 3 años su propia casa y sin embargo en algún momento reporta en una publicación que esto excedió sus propias perspectivas. Cuando la encomienda que le hace a Rem Koolhaas justamente es que lo que quiere es una casa que, a diferencia de lo que se podría pensar regularmente, sería una casa totalmente compleja. Lo que él quería es que la casa en realidad estuviera girando alrededor de Jean-François Lemoine para que este fuera su universo, porque sabía que su movilidad estaba limitada y que prácticamente no podría salir. Como quien dice, se estaba buscando diseñar su propia celda. ¿Por qué? Porque iba a estar encerrado la mayor parte del tiempo. Cabe destacar que siguió siendo el presidente del periódico, siguió dirigiéndolo y demás, pero sí tuvo un proceso sobre todo de rompimiento muy fuerte con su familia y esto nos lo reportan más adelante, sobre todo la mujer. Entonces, bueno, este es el periódico, el Sud-Ouest. Y el tercer actor muy importante es justamente Cécile Valmont. En palabras de Rem Koolhaas, dice, si la arquitectura quisiera evolucionar en algún momento más allá del estatus ornamental con el que cuenta en la actualidad, sería a través de Cécile Valmont y otros que ofrecen ambas una nueva forma de seriedad y placer.
Esto lo firma Koolhaas y lo afirma. Y curiosamente, les voy a contar un poquito sobre Cécile Valmont. Cécile Valmont tiene una trayectoria o una cronogeografía, si se puede decir esto, muy similar a la de Koolhaas, lo cual también lleva a que congenien de muy buena manera. Cécile Valmont es director de Ovarup y Asociados, que es la firma de cálculo más importante en el mundo en este momento en particular, y es sumamente creativo, trabaja con todos los arquitectos de punta, con todo el Star System, trabaja de la mano con todos, diseñando el proyecto mismo, no solo haciendo la casa, no solo viendo los cálculos estructurales que pretende el arquitecto, sino que entra dentro del proceso de diseño, se vuelve un ingrediente importantísimo en el desarrollo de cada uno de los proyectos. Entonces trabaja con Rafael Moneo, con Toyo Ito, con Renzo Piano, con Rem Koolhaas, con cualquier cantidad, con Zaha Hadid, que prácticamente ha trabajado con todo el sistema de arquitectos estrella que se conocen hoy en día. Entonces luego él también dice, en algún momento lo revela, que ser ingeniero significa ser de alguna forma negado por la fama, nadie lo reconoce, no hay forma de que siendo ingeniero uno se pueda convertir en una persona famosa. Y a tal punto que se acaba convirtiendo en arquitecto, y así lo pueden encontrar en su biografía, que se pone arquitecto para poder adquirir y entrar en este mundo y en este sistema de fama. Hoy en día tiene un despacho de arquitectura, da clases de arquitectura, siendo que es un ingeniero muy potente, muy capaz, una persona sumamente creativa, y además nacido en Sri Lanka, una cosa muy curiosa, poco común. En particular, la relación que ha mantenido Rem Koolhaas con Cécile Valmont, han participado en conjunto cerca de 30 proyectos, no era cosa nueva, ya habían participado antes. Esta es una imagen que encontré alguna vez y nunca más la volví a ver, no está en internet, no está en ninguna parte y no recuerdo dónde la saqué, las demás les podré decir cada una de dónde es. Bueno, entonces, lo que va a hacer sobre todo Cécile Valmont, tal como reporta en un libro que publica, que se llama Informat, que es un libro de todas las colaboraciones importantes destacadas, donde él ha tenido una participación muy importante en los proyectos, nos va justamente a describir los pormenores de cómo fue el cálculo estructural, que iba de la mano del diseño estructural, que iba de la mano del diseño del concepto del edificio mismo, de muchos edificios. Me parece que lo que reporta en este libro también es la terminal de FOA que hace en Yokohama en 2002, que hace en Foreign Office of Architecture, y que luego también va a trabajar con Toyo Ito en el desarrollo del pabellón de la Serpentine Gallery, que es más o menos de la época. Este proyecto es un poco anterior, pero bueno, en ese libro se reportan 5 o 6 proyectos, no recuerdo los otros, y a tal punto describe cuál es su participación creativa que estuvo muy cerca de ganarse una demanda con FOA, porque decían que en realidad él había sido el ingeniero estructural, no merecía tener la fama, no merecía tener la gloria, siendo que el crédito siempre se le había otorgado. Pero Cécile Valmont tenía, parece que este pequeño arquitecto que quería crecer más allá y que de alguna forma se develaba con cierta, pues con cierto carácter, con ciertas ganas de participar de este sistema donde él siempre se había considerado un igual y que siempre se le había negado, ¿no? Entonces, justamente también esta casa proviene de la idea de flotar un volumen en el espacio. Es una idea que con la Villa Savoy ya se había intentado, Le Corbusier había intentado que esto sucediera así, a tal punto que el volumen que está en planta baja lo pinta de verde para que no se vea con los árboles que están detrás y solo se ven las columnas que tienen una sección muy pequeña, cerca de 20 centímetros de espesor, y que se ve prácticamente flotado en el espacio. Rem Koolhaas decide retomar esto, nunca lo va a decir, nunca admite sus influencias, Rem Koolhaas, salvo 3 personas que pasaron prácticamente inadvertidas en la historia, que son los creadores de la plaza Rockefeller en Nueva York. Pero bueno, entonces evidentemente está muy influido por Le Corbusier, está muy influido por Mies van der Rohe, y lo que procura es revisar este volumen flotado. Ahora, lo trabajo con Cécile Valmont con la idea de generar un sistema estructural que esté apoyado
trabajando en compresión sobre todo a 3 puntos y un cuarto punto que le va a permitir la estabilidad para evitar los volteos que pudieran tener. Entonces, el sistema estructural está basado en un marco rígido, que por cierto está desfasado de la estructura para adentro y para afuera, es decir que… Algo pasó aquí. Vamos a poner la pantalla completa otra vez. Ok. Es decir que la columna de adentro, o el pilar, porque es de base cuadrada, esté metido y el que esté del otro lado esté salido, esté por fuera de la estructura. Entonces, el tercer piso es prácticamente una caja de concreto. Aquí solo ponen como si fuera una trave o una especie de armadura que corre a lo largo, y eso es lo que hace, lo que permite desfogar las cargas para que bajen en estos puntos. Y el tercer punto de apoyo es este cilindro que luego recubre con lámina de acero pulido para que parezca espejo, entonces refleja y parece que no existe. Entonces tiene 1, 2, 3 puntos de apoyo y un cuarto que va a ser un tensor que va a estar ligado a un volumen de concreto, un muerto, donde va a permitir a través de esta viga evitar que se esté volteando la casa. Esto es una idea que genera Cécile Valmont y que lo describe perfectamente, como decía en el libro de Informal, de cómo, bueno, este es un poco el proyecto ejecutivo en términos de cómo son los armados y cómo va un poco la estructura de la casa, pero luego también nos ofrece algunos croquis, incluso algunos que son sumamente informales y que nos detallan cuál es la estructura de la casa, donde la premisa era esperar tener un sólido flotado, ¿no? Si quieren, la traducción un poco burda, pero se trata de eso. Entonces Koolhaas le pide la idea, Cécile Valmont le da la respuesta y apenas se aparece como ingeniero calculista, ¿no? Cuando en realidad el proceso creativo, en este caso en particular, es muy vinculatorio con Cécile Valmont. Entonces sale del closet, se vuelve arquitecto, Cécile Valmont, y empieza a diseñar arquitectura. Ya tiene un puente construido, tiene 2 oficinas, una en Londres y otra en Colombo, y es profesor de la carrera de arquitectura, curiosamente. Y bueno, pues evidentemente tenemos a la pieza clave, y le estamos dando su lugar, es la portada, la primera plana, que es Rem Koolhaas, ¿no? Esta es una foto muy cercana de la fecha de la casa, es la foto que corresponde a la entrega del premio Pritzker, que a su vez se corresponde mucho con la casa. Entonces, bueno, trabaja desde una oficina que se llama OMA, Office of Metropolitan Architecture, y que surge en 1975. Este es el nombre completo de Koolhaas, el segundo apellido no se usa en Holanda, así que no tendría ningún sentido. Él nació en Holanda y opera hoy en día desde Rotterdam. Nació en Rotterdam y opera desde Rotterdam. Pero vamos a dar seguimiento un poquito a cuáles fueron sus pasos en términos formativos y en términos de docente, es decir, en términos académicos. Entonces, como les digo, nace en Rotterdam, nace en 1944, Cécile Valmont nace en 43 y Jean-François Lehmann nace en 49. Son bastante contemporáneos y toda la generación del Star System, curiosamente, pertenecen a esta misma generación. Toyo Ito también es del 44, Norman Foster, Richard Rogers, Renzo Piano, Álvaro Siza, todos son más o menos de esta generación, incluso Diller y Escofidio, que justamente Diller sería la más joven de esta generación y Escofidio el más viejo de toda esta generación, son pareja. Entonces es una misma generación, es muy curioso. Le quitan 10 años a la generación y desaparecen el 80% de los arquitectos famosos. No sé si es porque pasó algo en particular, no lo sé. A lo mejor empezamos a creer en los zodiacos. Bueno, nace en Rotterdam, vive cuando es pequeño, de los 6 a los que son, de los 8, si no se acuerda, 4 son que 8 más 4, o sea, de los 8 a los 12 años, vive en Yakarta, Indonesia, ya que su padre estaba apostado ahí. Su padre era escritor de cine, era también escritor normal de artículos de periódico y demás. Y bueno, tenía una relación diplomática con Holanda y con Yakarta. Más allá de esto no se describe mucho más en la bibliografía.
Y como les decía, tiene esta similitud con lo de Cecil Balmont, porque Cecil Balmont nace en 43 en Sri Lanka, que es muy cercano, los dos están en el suroeste asiático, en el sureste asiático, y tienen una formación muy similar, porque los dos acaban estudiando posgrados en Inglaterra, tienen relación con Estados Unidos, etc. Entonces, de alguna forma parece que la mentalidad les ha permitido convivir y claro, tiene que ser por su influencia contextual de alguna forma. Evidentemente hay toda una serie de factores que tienen que ver con esto. Pero bueno, luego regresa a Ámsterdam en 1957 y en 1968 ya tenía, ¿qué? 26. Está en Ámsterdam, ojo, él es de Rotterdam originalmente, y luego se desplaza a Estados Unidos de 1972 y a 73 para estudiar en Cornell con Peter Eisenman, quien es el que va a tener una influencia muy fuerte en Rem Koolhaas. No la describe Rem Koolhaas nunca, pero sí es evidente en algunas representaciones gráficas que toma, en algunas propuestas teóricas que hace. Aquí es cuando desarrolla justamente el Delirious New York. Es esta primera etapa, que por cierto Rem Koolhaas, antes de ser arquitecto, también era guionista de cine. Él empieza bastante tarde la carrera y luego tiene una estancia de 6 meses en Los Ángeles en los años 60, y lo que ven en rojo es la actividad que ha tenido como docente. Entonces, bueno, luego regresa a Rotterdam y desde 1975, oye, aquí me faltó una diapositiva, pero entre Nueva York y Ámsterdam, me lo voy a saltar ya de una vez, estuvo en Londres, que es la etapa en la que está en la AJ, en la Architectural Association, y que se desarrolla con el grado de arquitecto, que en realidad sabemos que es más posgrado que licenciatura. Aquí es donde conoce a Elias Angelis, a Zoe Angelis, a Madelon Wiesenthorp, y juntos los 4 conforman OMA desde un principio. Por ahí aparece Zaha Hadid en escena, se vuelve parte del despacho y se sale de inmediato. Yo creo que era demasiado ego empacado en el mismo lugar. Pero bueno, y también hay una diferencia generacional importante, y había otro ingrediente que invitaba a Zaha Hadid que se saliera de ese despacho. El despacho estaba constituido por 2 parejas, que eran Rem Koolhaas, Madelon Wiesenthorp, y Zoe y Elias Angelis. Los segundos ya estaban casados, los primeros no se sabe, no se supo, y luego hay toda una serie de implicaciones que tal vez lleguemos a abordar hoy. Entonces, bueno, al respecto del proyecto, es decir, la primera etapa, aquellas ideas que son dirigidas para realizar el proyecto. Sabemos que quieren una estructura flotada, sabemos que el dueño nos está demandando un proyecto que sea totalmente central a lo que él desarrolla, a la motricidad que tiene, a la silla de ruedas y demás. Entonces, bueno, lo primero, la ubicación, la situación geográfica sobre todo. Muchos en la carrera de arquitectura, y esto es una cosa que creo que hoy podría ser un buen aprendizaje, buscan siempre orientar sus edificaciones perfectamente al norte o al sur. Siempre les pregunto, ¿cuál es la ganancia? O sea, ¿qué es lo que logran con eso? En este caso, Koolhaas tiene toda una montaña para trabajar y decide girar el proyecto a 37 grados, bastante más similar a lo que es la retícula del Plan Cerdá en Barcelona. ¿Por qué lo hace? Pues a lo mejor para no tener justamente orientaciones puras, para no tener norte puro, para no tener sur puro. Y por otro lado, me atrevería a decir que no necesariamente, que tenía que ver con la topografía, pero en realidad hizo lo que quiso con la montaña. Entonces, en realidad no iba por ahí. Entonces, bueno, este es el centro de Burdeos. Burdeos está desparramado hacia todos lados, este es solo el centro. Por aquí está la iglesia de San Andrés, que prácticamente es lo más importante que está en el centro. Y aquí hay una escala gráfica, este es 1 kilómetro. Aquí está la estación de trenes de San Juan. Y por aquí está el hotel, yo no quiero decir San Jaime, pero bueno, San James, que es, o San Jean, que es un proyecto que curiosamente es de Jean Nouvel. O sea, en Burdeos no hay nada y cuando hay cosas están muy cerca. Es muy curioso, pero bueno, a veces pasa, ¿no? Dios los hace y ellos se juntan. Bueno,
hace este desplazamiento a 37 grados también para tener unas vistas en ciertos puntos y por otro lado esconder la casa. Entonces nuevamente entra en el juego de ver y ser visto. Este juego que está marcado prácticamente desde la arquitectura moderna, pero en este caso es un tanto voyeurista porque busca esconderse y yo poder ver, pero luego puede ser visto solo desde un punto muy específico en Burdeos, que es un puente. Y así lo dicen, ¿eh? O sea, todo el mundo dice, te tienes que ir al puente porque es el único lugar y con binoculares. En la página de Office of Metropolitan Architecture dicen que se respete muchísimo porque es propiedad privada y tan es así que compró un monte completo para que no lo vieran y a partir del puente es de donde se puede ver. Entonces, pues hay una especie de permiso de invasión, ¿no? De una visibilidad muy específica. Hasta hace poco, bueno, un poco antes de que falleciera el señor Lemoine, era una especie de joya de la casa con Z, de la arquitectura o del turismo arquitectónico. Es decir, todo el mundo buscaba poder llegarla a ver porque prácticamente no se podía ver y era un proyecto bastante novedoso. Entonces, era una especie como de joya de la corona de lograr poder verla en algún momento. Entonces, bueno, Beatriz Colomiena en un viaje con Blanca Lleó, lo logran en un punto en particular y ahorita vamos a ver sus imágenes. Entonces, de los primeros croquis sale esto, que justamente el espacio que esté negro es espacio vacío, a diferencia de las representaciones habituales, y lo que esté en blanco es espacio lleno. Existía la idea de hacer una especie de espiral que tuviera que ver con la montaña y que no sé qué hacía, no la describe en ningún lado. Y por otro lado estaba esta imagen de tener una especie de libertad, un poco como la fotografía de Jules Schulman de Los Ángeles, donde hay esta perspectiva donde está volando prácticamente la casa y que busca el centro de Burdeos. Y por otro lado nos recuerda un poquito a la casa Tugendhat de Mies van der Rohe, o el pabellón también de 1929 de Mies, que tiene estos planos, ¿no? Planos con unas cristaleras alargadas y con algunos elementos que nos permiten sostenerlo, pero que son muy escuetos y prácticamente inexistentes. Entonces, bueno, son los primeros criterios que desarrolla. Propone una primera maqueta de trabajo donde, bueno, esta es como la quinta maqueta en realidad, tiene un ejército de gente que hace las maquetas. Al final se suprimió el cajón de estacionamiento. Hay varias cosas, varias diferencias que podemos ver a lo largo del desarrollo de la propuesta y finalmente en un punto final que vamos a ver en adelante. Entonces, bueno, aquí hay una cristalera, esta es prácticamente planta baja, y lo que propone es estructurar la casa a partir de un elevador, una plataforma que es una oficina a su vez y que le permite al señor Lemoine poder acceder a todas las partes de la casa. Hay dos circulaciones que corren en paralelo, una que está por aquí, que es una escalera que se regresa sobre sí misma, que después se ensayaría en Lille, en el centro de exposiciones, y por acá hay otra escalera que permite prácticamente el acceso de servicio. Sí es de servicio, porque en realidad el propietario de la casa está por aquí, en la circulación automatizada, y los niños podrían acceder a sus recámaras por este lugar. De la sala de tele, que es esta, una sala de tele muy rara y muy difícil, y que podrían subir y luego conectan con una escalera helicoidal y suben hasta las habitaciones. Entonces, bueno, esta es planta baja que si se dan cuenta está prácticamente enterrada en el terreno, es más del orden terrenal que nada. Luego el segundo nivel que prácticamente está destinado solo a recibir gentes es el espacio público, donde se pueden comunicar, donde pueden entablar conversaciones, tener comidas al aire libre, etcétera, y es prácticamente descubierto, no tiene paredes, al punto, que ya veremos en el documental, que la señora dice, ¿dónde está la estructura en esta casa? ¿No? O sea, no hay columnas, no hay soportes, sabemos cuáles son los 3 puntos, 1, 2 y 3, y el cuarto que tiene el tensor, que no aparece, esta es la chimenea, el cuarto tendría que estar aquí, tensado, pero bueno, el cuarto es más es de tensión y los otros 3 de compresión, ¿no?
Hay cosas que desaparecen, esto desaparece porque impide la vista y empieza, o sea, ¿para qué eliminar toda la estructura y luego poner un elemento opaco que no me permita ver y que pueda pensar que la columna está detrás, como hizo en la Villa de Álava, ¿no? Que pone un librero y por dentro pone las columnas. Pues la gente ya se lo imagina porque ve el macizo que está al centro. En este caso, que es una casa posterior, lo hace de forma mucho más interesante. Y este es el último nivel, que es una caja de concreto morado. Creo que en la época no se había hecho nada así, que tiene una serie de perforaciones que ahorita vamos a ver que son sumamente precisas, están muy bien estudiadas y es un tema que se ha retomado por muchos arquitectos. Y en particular, Jan Nouvel luego hace proyectos con este enfoque. No sé si por proximidad geográfica o qué. Pero bueno, entonces, más o menos estos son los 3 niveles de la casa. Hay una cuarta parte, una cuarta construcción, que es el área de servicio, que está acá, que es donde vive la gente que asiste, los asistentes de la casa, que es una pareja y que los vamos a ver en el video. Y tienen un jardín y evidentemente tienen un bosque y un cerro, ¿no? Prácticamente solo para ellos. Se dice que de la entrada de la reja de afuera a la entrada de la casa son 400 metros. O sea, hay 400 metros de recorrido del drive-in, ¿no? O sea, de lo que tengo que hacer en coche para llegar a la puerta de la casa. Entonces, bueno, curiosamente coincide muchísimo con lo que nos dice Norbert Schulz al respecto de Miguel Ángel, quien fuera escultor, arquitecto y demás, y que tiene que ver con esta división de los 3 niveles que Miguel Ángel también se le puede visualizar, y que son, el primero, la inarmónica existencia terrenal del hombre, que tiene que ver con todos los servicios que están en el sótano. El segundo nivel, que es el área pública y es el área de esparcimiento y tal, tiene que ver con la fría paz del intelecto, donde también está el estudio, por cierto. El estudio está ubicado aquí. Es la parte intelectual de la casa. Y el tercer nivel, que por cierto todo lo que ven aquí es un modelo que desarrollé yo, que justamente, esto lo aprendí de Josep Ketlas, que para aprender mucho sobre un proyecto hay que volver a trazarlo con Z, ¿no? O sea, hay que volver a entender cuáles son sus partes. Con esto evidenciaba muchas partes que yo desconocía. Por ejemplo, lo de la escalera que subía sobre sí misma, aparecen muy pocas fotos en las publicaciones, entonces si uno no está atento se lo puede perder fácil. Y hay otras áreas que no se conocen o no se reconocen bien en las fotos, como es el interior de estas 3 habitaciones, que son las habitaciones para los niños. Entonces, bueno, al hacer el modelo de nueva cuenta, te das cuenta de muchas de las cosas que faltan, ¿no? Es parte de un sistema de análisis. Y bueno, lo último es la percepción celestial del alma, donde está el resguardo. Les decía que está dividido en 2 partes. Esta es una parte, esta es otra parte, y aquí en medio hay una ranura. No se puede pasar de una a otra parte. Es decir, que si la señora de la casa quería darle un besito de buenas noches a sus hijos, se tenía que bajar una planta, llegar al nivel amarillo, subir por la escalera helicoidal, llegar aquí y darle el besito de las buenas noches, ¿no? Lo cual lo hace no muy operativo para la gente que no está en silla de ruedas. O sea, se evidencia aquí la calidad de que todo está girando con base en la silla de ruedas del Señor. Y voy a utilizar el modelo también para explicarles una parte en particular. Esta parte que está aquí atrás es la cava del Señor. Vive en Burdeos, evidentemente tiene una cava gigantesca, ¿no? Además de ser propietario de muchísimas cosas. Y aquí, esto que se ve con un pistón, es la subida de la plataforma, oficina, el elevador del Señor. Quiere decir que si uno quería tomar un vino, no lo podía hacer en tanto no estuviera la plataforma en el nivel correspondiente. Que estuviera la plataforma en el nivel correspondiente significaba que el señor de la casa estaba ahí. Es decir, la casa se completaba en tanto la plataforma, el señor de la casa, el dueño, estuviera en el nivel. La casa se completaba con el minusválido. La casa funcionaba gracias a que el minusválido podía estar en tal o cual lugar. Si no, no era operativa. Totalmente contrario a cualquier casa, que solemos ponerle una rampita por aquí, una rampita por allá. Ay, ahora sí, ¿no? Ya, ¿no? Pero en realidad todo está fundado con respecto a la gente que no tiene minusvalías. Y si no me creen, vean el teatro. Entonces, bueno, es todo un
todo un sistema complejo que tiene que ver con esto, ¿no? Con entender que opera la casa conforme a que la plataforma esté en su lugar. Entonces, prácticamente hablamos de que ese es el núcleo de la casa. Y como está automatizada, pues evidentemente sale la referencia de Le Corbusier de que es una máquina de vivir. Esta es una casa donde más se completa esa frase que no en las otras casas que quisiera hacer Le Corbusier. Entonces, bueno, estos son los 3 niveles. Si se dan cuenta, también la estética es bastante diferente entre uno y otro nivel. Este es un concreto morado, aquí busca hacer todo transparente, translúcido o reflectante, y en este caso tenemos algunas particiones de concreto. Aquí no se ve, pero hay un piso verde que tiene que ver un poco con el pasto exterior, que al final se diferencian. Dicen que los muebles de la cocina es una pesadilla, porque no está pensado para un cocinero, no está pensado para él, sino más bien para la persona que está en silla de ruedas. Y aquí está el pequeño elevador subiendo. Esta es una sección longitudinal. Si se dan cuenta, también tenemos organicidad en las formas en el sótano, prácticamente inexistencia o eteriedad, si quieren, en el segundo nivel. Y en el tercero hablamos más bien de una masa, de un cuerpo que se vuelve privado, que se vuelve muy encerrado. Y Campo Baeza nos comenta algo al respecto de eso, sobre todo que él es el arquitecto de la luz. Esta es una sección transversal, donde vemos el cuerpo de la casa cortado, la plataforma en sus diferentes niveles y cómo el jardín está prácticamente a nivel con la zona de servicio. Curiosamente, el acceso a la casa vehicular está aquí, pero gracias a esta representación y donde se eligió hacer el corte no se ve porque se entra por una rampa. Entonces este sería prácticamente la cadena o el refuerzo horizontal que queda en la entrada, ¿no? Entonces, bueno, vemos cómo desde la propuesta inicial estaba hacer que este ascensor fuera la parte central. En la maqueta se podía evidenciar, seguramente algún maquetista le subía y le bajaba para sacar la foto. Seguramente este es uno de los entrenados de Koolhaas que ahora son famosos, como Bjarke Ingels, como Fernando Romero. Hay hasta 3 camadas, las reconocen ya. Y bueno, aquí está un diagrama más en específico, ¿no? De cómo operaba. Entonces, la plataforma por un lado tenía un escritorio y por el otro lado tenía un librero. Entonces el señor, en vez de tener que poner todos los libros a una cierta altura, en esta casa se permitía acercarse al nivel al que estuvieran los libros. Era una forma de hacerlo minusvalocéntrico, ¿no? De alguna forma. Más allá de la cava de vinos y de otros sistemas de operación, tenía que ver con esto. Yo, persona normal que no estoy en silla de ruedas y que no tengo permiso de operar la plataforma, quiero conseguir un libro, no puedo. Porque me queda a 5 metros de altura y no hay escalera. Bueno, sí hay escalera del otro lado, pero si está de este lado, porque ponía dos niveles de libros. Si estaba de este lado, no lo podía sacar más que con permiso del señor Lemoine. Entonces, de alguna forma también estableció una especie de yugo sobre su propia familia, que no decía nada porque pues, él era el del dinero y pues, había una cuestión ahí sentimental también atada, ¿no? Una cuestión bastante compleja. Entonces vean cómo es el desarrollo de la planta, que no tiene nada que ver con nada. Lo que les decía del ingreso de los coches que ingresan por una rampa, llegan aquí. Este es el muerto de concreto que queda debajo del jardín y esto fue el espacio estacionado que se olvidaron de él, decidieron dejarlo en la curvatura y ahí se quedaba. Además la curvatura la cambian, acaban haciéndola como una especie de cuerno francés donde permite, o sea, está bocinado pues, y con eso se permiten estacionar los coches y ya no tener los cajones de estacionamiento reservados en esta área. Aquí está la planta también de servicio, que es una pequeña recámara con una cocineta, y acá hay otra pequeña recámara con una cocineta. Entonces, como les digo, es una pareja quien estuvo ahí, así que solo necesitaban una habitación en realidad, ¿no? Bueno, este es el segundo nivel donde prácticamente no hay nada. Está la chimenea, que por cierto es otro de los cambios que se hacen en el proceso de diseño. Y aquí hay una escalera, que es la escalera donde sí podemos obtener algunos de los libros, sin permiso de Lemoine. Y aquí está la plataforma, que tiene unos barandales que son abatibles
y en algunos casos se levantan para que cuando la gente esté ante el foso, porque hay un nivel para abajo, pues no caiga, ¿no? Todo esto está automatizado. Y este es el tercer nivel, lo que les decía, ¿no? Por aquí pasa el ducto de la chimenea y esto está abierto, llega la luz hasta abajo. Entonces, bueno, esta era la habitación del señor Lemoine. Este es el baño con la bañera y tenía el excusado por acá. Había otro excusado por acá, en realidad son 2 habitaciones. Y esta es una pequeña terraza que tiene. Bueno, entonces lo que nos dice Campo Baeza al respecto de esto es que Koolhaas coge de mí es lo esencial, la transparencia y la continuidad del espacio y el plano del suelo, cosa que le gusta a Campo Baeza. Como novedad, entre comillas, porque tampoco es que sea nuevo, literalmente dice Campo Baeza, aporta la ubicación de los dormitorios en la parte alta de la casa y allí los mete en una caja muy hermética, en la que da igual la forma circular que tienen las ventanas, hubiera podido tener cualquier otra forma, porque la clave de ese espacio es el hermetismo. Eso es lo que dice él, pero en realidad esos exutorios tienen que ver también con una influencia geográfica que tiene Koolhaas. Y siempre lo he dicho que ama el aeropuerto de Schiphol y ese aeropuerto tiene ventanas que son circulares. Vive y convive en un contexto de puerto de mercancías importantísimo donde todas las ventanas son circulares. En la villa d'Álava ya se ve una ventana circular, no es ampliamente evidente, pero pues, Koolhaas está muy cercano a este tipo de ventanas y evidentemente le interesa que se exponga así el proyecto. Además de que si fueran rectangulares o otro tipo, pues ya hay otros autores que lo han hecho. Entonces, bueno, lo que les decía, las mirillas, los óculos, las ventanas, las hace conforme a 3 diferentes niveles y tienen que ver con estar acostado, con estar sentado, con estar parado para diferentes personas, para que la persona que estuviera en silla de ruedas pudiera ver ciertas vistas precisamente calculadas y cada uno de estos óculos van a estar condicionados a esa vista, no necesariamente son perpendiculares a la pared, hay unos que están en diagonales y otros que están abocinados. Aquí hay una escala humana, para que vean cómo justamente convive con la escala humana de la persona y en otros casos convive con la escala humana de la persona en silla de ruedas, que aquí lo ponen como si fuera un niño, pero aquí está la silla de ruedas al revés, ¿no? Entonces, cómo se forjan esos remates visuales a partir de las circulaciones. Entonces, bueno, también él quiso traerlos porque eran especialistas, hacían cosas muy específicas que no podían conseguir en Francia. Ya estamos acabando, ya quedan 3 diapositivas prácticamente. Bueno, entonces, Mesografía y créditos salió publicada prácticamente en todas las revistas de arquitectura importantes, en algunos casos 2 y 3 veces. Arquímedes se tardó 7 años en publicarla. No está obligado a publicar lo último de lo último, pero bueno, pues podemos ver si hay un proyecto importante, cuánto tarda en publicarse, pues a lo mejor qué nivel de atención tiene la revista a nivel internacional. Y fue la única mexicana que lo publicó. Pero bueno, este es Amazú, 2G, AMC, todas las revistas en las que salió publicado, sale publicado en varios libros. Este es el de los colores, donde invitan a 3 arquitectos importantes, uno es Soma y sacan los colores. Estos son los 2 croquis en los que sale. Hay un libro que acaban de publicar, les digo que siguen sacando cosas nuevas, donde visitan la casa d'Álava y la villa de Álava y donde visitan la casa de Burdeos. No sé si hacen una comparativa, no lo he visto, recién supe que existía, está en japonés. Les decía que hay prácticamente 4 videos que se han hecho. El de Richard Copán, que tengo un pedacito aquí, pero pues seguramente ya no vamos a ver. Que ustedes pueden saber más o menos en qué época de Koolhaas fue hecha cada cosa, si él aparece de acuerdo a la cantidad de pelo que tiene en la cabeza. Ha sido, o sea, es muy curioso, pero ha sido muy pareja la transformación. Bueno, el segundo es este documental de Hila Becque y Luis Lemoine. El tercero es la entrevista que vimos y el cuarto es de David Clairvaux, que es un artista y que filma un pequeño corto que está basado en una pieza clásica del cine, no me acuerdo de quién, pero hace esta película, la filma 70 veces. O sea, filma la misma escena
70 veces y son no sé cuántas escenas, 100 escenas, la filma 70 veces a lo largo del día en la casa. Entonces es un loop que él pone en instalaciones en galerías y demás, y que siempre se presenta la película, pero la película empieza en la mañana y el segundo loop y el tercero, y en el número 70 ya están en la noche, cuando es la misma escena siempre. O sea, las mismas escenas, es la misma película, por así decirlo, que va aprovechándose de cómo va cambiando el día en la arquitectura. Por último, pues siempre es necesario mencionar al equipo que participó. Sorprende, curiosamente, que la principal colaboradora de Koolhaas sea Jan Gang, que es ahora de Estudio Gang, y que ahora ella es muy famosa por ella misma, y que justamente ella fue la que llevó la casa. Los demás también son arquitectos que ya tienen sus propios despachos. Julien Monfort tiene uno que se llama MOA Architecture en Francia. Bill Price hace unos inflables, también unas cosas raras en Estados Unidos. Los demás ya no estoy muy seguro, pero son arquitectos que han evolucionado y que se formaron en el despacho de Koolhaas. Entonces, bueno, pues este es todo. Este es el periódico que les quería mostrar de Koolhaas. Muchas gracias. Que se hacía un periódico por el pretexto, ¿no?, del Sud-Ouest. Entonces, si tienen alguna pregunta, con mucho gusto la contestamos. Sí. Las fallas arquitectónicas tienen que ver, sí, por el tiempo y también por fallas en el diseño. La respuesta está en tu pregunta. Sí. Bueno, si no hay más, la dejamos ahí. Muchas gracias. Les entregamos rápidamente el reconocimiento precisamente por esta plática, comentario, y un libro precisamente también de la Facultad de Arquitectura para la colección. Y muchas gracias y los esperamos el próximo miércoles, que será precisamente Harvard, aquí en la ciudad universitaria.